Entonces vamos a finalizar con una frase que aquí yo encontré de un libro magistral y maravilloso de Yanis Varoufakis llamado Tecnofeudalismo, que dice así: Estados Unidos y China, ¿sí? Hablando de lo que de estos temas, Estados Unidos y China no están en una simple guerra tecnológica, repito, no están en una simple guerra tecnológica, sino en una pugna por definir quién será el señor feudal dominante del capital en la nube del siglo XXI. Y ese es un concepto muy relevante, capital en la nube. Entonces, este es otro argumento para entender que la distinción izquierda y derecha ya está rebasada, porque la distinción izquierda y derecha fue al Estado-Nación lo que el llamado capitalismo fue a la época del Estado-Nación y de la globalización. Ya todo eso se terminó. Ahorita ya estamos en una época post-capitalista, según Yanis Varoufakis, un pensador de alto vuelo, muy inteligente, y estamos entrando en una nueva era donde hay una especie de mutación a los sistemas económicos que nos van a, de algún modo, pues insertar en una nueva dinámica conocida justamente como una nueva era feudal a nivel económico, el tecnofeudalismo, el capital en la nube. Sí, el capital en la nube es un tema fascinante. Estamos hablando de la desaparición de los mercados tradicionales y es el fin del capitalismo. Entonces no podemos seguir usando los mismos conceptos de la izquierda marxista o del marxismo para entender lo que está pasando hoy en día. Hay que evolucionar, y para entender y hacer más claro esa transición hay que apelar a soberanistas contra globalistas. ¿Por qué? Porque el mundo se volvió más complejo, y en toda transición obviamente siempre hay grados de complejidad que aumentan porque hay grados de enriquecimiento de la realidad. La realidad es más, entre más enriquecida esté la realidad, pues más compleja va a ser. Por eso yo siempre he comentado que para entender esto hay que hacer la analogía. La distinción izquierda y derecha, que estuvo bien, funcionó, es como la televisión a blanco y negro antes de la televisión a color. ¿Sí? El mundo actual es mucho más complejo, y si lo dejamos en izquierda y derecha, pues lo único que estamos haciendo, además de cometer un error metodológico, ¿sí? Además de cometer un error metodológico, estamos coadyuvando a confundir a las personas y mantener el status quo de la anterior civilización. Es decir, estamos creando ignorancia al mantener la distinción izquierda y derecha, o estamos manteniendo esa anomia política. Si se dan cuenta por qué es tan peligroso. Vean ustedes, aquí estamos hablando ya de los peligros de seguir hablando únicamente de izquierda y derecha. Ya estamos en la televisión a colores. El mundo ya es mucho más complejo de lo que fue hasta el año 2001. Y esto lo hemos comentado en nuestros cursos. Quizás la bisagra entre una época y otra pudo haber sido la crisis de 2008 a nivel global, ¿sí? En la que estuvo también involucrado posteriormente Grecia, que es cuando aparece Yanis Varoufakis, hacia 2015, y se pelean con la troika, ¿sí? Y ahí estaba Angela Merkel, y hay una reestructuración, y entonces Europa empieza a entrar en un periodo de euroescepticismo, que es cuando que Gran Bretaña se sale de la Unión Europea. Y ahí empiezan a darse otros acontecimientos que van vinculados con la crisis económica, como el Euromaidán, la primera parte de la actual guerra en Ucrania, ¿sí? Por la península de Crimea, la defenestración de Víctor Yanukovych por parte de Occidente. Entonces ya la realidad en ese tiempo, digamos, se volvió mucho más compleja, derivada de la crisis de 2008, y mucho más difícil de entender a nivel geopolítico, porque aparecen nuevos actores y nuevas maneras de comprender lo que está pasando. Eso es parte del estudio, esto lo hace la sociología, lo hace incluso la antropología. Pienso en la antropología porque hay un gran analista, un antropólogo especialista en conflictos étnicos llamado Uriel Araujo. ¿Quién lo conoce? A ver, díganos si lo han leído. Uriel Araujo, la filosofía, las ciencias tecnológicas, ¿sí? Entonces, estamos en la época de la computación, de los albores de la computación cuántica, de la nanotecnología, de la colonización de Marte, de la cadena, de la tecnología del blockchain, de los contratos inteligentes, ¿sí? De la robótica y de la inteligencia artificial. Es otra época. Estamos entrando en un nuevo tecnoparadigma. No tiene nada que ver. Incluso está mutando el Estado-nación propio del siglo anterior, está mutando al estado civilización, o evolucionando o cambiando.
y esto lo han comentado los profesores Yang, Weiwei, Pepe Escobar, Alexander Dugin, Fei Xiaotong, un gran pensador chino. Entonces no nos podemos quedar nada más en izquierda y derecha. Sí, acuérdense que como decía Dante, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Si mantenemos izquierda y derecha, vamos a abonar a esa confusión y entonces no vamos a entender y explicar el mundo. ¿Sí? Cuando la ciencia da un cambio, también da cambio, bueno, porque cambió el mundo, cambia el mundo, se actualiza la ciencia, se actualizan los métodos, y esto incluso son las llamadas revoluciones científicas, como ha comentado ampliamente Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Las revoluciones científicas van creando nuevos lenguajes. Obviamente que estamos aquí ante el surgimiento de un nuevo lenguaje político y geopolítico. Entonces lo quería comentar nada más para decirles que son temas fascinantes, que también, por cierto, esto es nada más el principio, ¿sí? Todos los temas, o sea, de qué lugar tiene México en esta nueva transición, de todo lo que hemos visto con el surgimiento euroasiático, la desdolarización, lo hemos estado tratando en nuestro libro, fíjense qué padre, Paz Multipolar, ¿sí? El poder global en la era de Trump y el ascenso de Asia.